te molesté un sábado a la mañana porque ayer la ciudad de Rosario, de Funes, de Pérez, se vio movilizada por una cantidad de allanamientos que produjo la justicia debido a la causa o del Pichín Bracamonte conocido. En todos los ámbitos lo digo y lo quiero decir públicamente, ha sido uno de los pocos, si no el único, actor político relevante de la provincia de Santa Fe que puso en atención este tema, y me parece que tu voz es la más calificada para poder charlar de este tema. Roy, ¿crees que hay un avance por parte de la justicia en ese pedido que siempre haces de un Estado inteligente para ir contra el lavado de activos, para ir contra la gente que está vinculada al narcotráfico y a toda la ilegalidad que hace no solo a Rosario, sino a la región? Sí, en este caso sí. La verdad que el avance contra una persona que era conocida en el mundo del delito como uno de los poderosos, como el caso de Andrés Bracamonte, conocido como Pichín, es de aquellas acciones que te permiten tener un poco de esperanza respecto al futuro. Por eso yo reconozco la tarea, y hay que cuidar la tarea del fiscal Miguel Moreno, que fue aquel que, y es quien avanzó contra toda una estructura de apoyatura económica, que es la que está y sigue investigando. Claro. Nosotros lo dijimos allá por el mes de mayo, cuando pedimos informes sobre al menos 6 chapas de taxis del servicio público de taxis de Rosario que estaban a nombre de personas vinculadas a Bracamonte. Algunas a nombre de su hijo, otras a nombre de su expareja, pero nos parecía llamativo y preocupante que haya chapas de taxis a nombre de quien era solamente conocido laboralmente entre comillas, por ser el jefe de la barra brava de Central. Claro. No tenía otro empleo conocido que administrar una barra brava. Cuando luego de esa denuncia que hicimos nosotros, aparece una investigación del fiscal Moreno, que entre otras cosas apunta a esas chapas de taxi como un mecanismo de lavado de activos, nos damos cuenta que la estructura de esa organización era mucho mayor. Ajá. Los allanamientos en el día de ayer a personas vinculadas al fútbol, empresarios, representantes, tiene que ver con avances en esa causa. No nos olvidemos que la justicia le dictó a Bracamonte 2 años de prisión preventiva, para que en ese mientras tanto el fiscal pueda avanzar con su investigación para sostener la imputación y lograr una condena por el delito de asociación ilícita y lavado de activos, con lo cual me parece que es una causa contundente, de las pocas que se ven en la provincia de Santa Fe, pero que merece acompañamiento y merece apoyo de parte de todos nosotros, más allá de que es una tarea de la Fiscalía avanzar con la investigación del delito. No, está claro, vos lo dijiste, como decía recién, en el mes de mayo, hay que ponerle el cascabel al gato y muy pocos dirigentes lo han hecho con nombre y apellido. Hay una cuestión de arriesgar en términos personales, porque esta gente vinculada a estas actividades delictivas es muy violenta, y nos parece muy loable esa tarea. ¿Cómo construimos ese Estado inteligente que vos proponés? Una nota muy interesante que salió a comienzo, creo que de septiembre, en el diario Perfil, porque decías vos en esa nota, luchar contra la inseguridad, contra el narcotráfico, no es derribar búnkers, sino ir avanzando en otras acciones donde se coordine el Estado nacional, el provincial y el municipal en esa cuestión inteligente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Hay esperanza para eso, Roy? Hay varias dimensiones del delito complejo que sufrimos en la provincia de Santa Fe, que sufrimos en la ciudad de Rosario, que sufren también los vecinos de Funes, porque obviamente el delito no reconoce fronteras jurisdiccionales. El delito se va moviendo y a medida que encuentra un espacio con un Estado que le permite ingresar, ya sea por omisión o
por complicidad, ahí entra. Entonces tenemos que estar siempre muy alertas. Cuando yo digo que el narcotráfico no se combate derrumbando búnkers, no lo digo sin conocer que en un barrio, en Rosario ha pasado mucho, cuando hay un lugar de venta de droga que todo el mundo conoce y se lo derrumba, eso genera sensación de tranquilidad. Pero el búnker es solamente la manifestación de toda una estructura de producción que termina no solamente con la distribución, sino que termina con ganancias económicas. Esas ganancias económicas hay que ingresarlas al mercado blanco, porque si no, no te sirve. Hoy, con los niveles de bancarización que hay, tener una habitación llena de dólares, de nada te sirve si no la podés trasladar a la compra de bienes inmuebles o de bienes importantes. Te quedan dos cosas: o la acumulás o la gastás en bienes menores que no son registrables. Pero lo que busca el narcotráfico básicamente tiene que ver con eso, con la limpieza de esa plata, con el blanqueo de esa plata, el lavado de esa plata, técnicamente sería lavado, para poder ingresar a un circuito legal. Cuando yo planteo el Estado inteligente, tiene que ver con, primero, una información que fluya con mucha más rapidez de los distintos niveles del Estado, de la municipalidad, la provincia, la nación, y de la nación acompañando a través de la unidad de información financiera a los otros niveles del Estado. Esa es la única manera de detectar situaciones que son insostenibles desde el punto de vista económico-financiero de algunas economías delictivas. Eso requiere, insisto, de coordinación. Eso requiere de compartir información y requiere, por ejemplo, de algunas modificaciones legislativas que yo he propuesto, por ejemplo, la ley de lavado. No puede ser que un escribano sea un sujeto obligado de información, y está muy bien, pero no lo sea una municipalidad. Entonces, esa es la tarea importante de coordinación que, entre otras cosas, que falta en la Argentina. Esa tarea de coordinación, vi que vos la propusiste desde la Comisión de Convivencia Ciudadana del Consejo Municipal en una reunión muy interesante donde sumaste voces de realidades. Vos decías recién de la ciudad de Funes, y estuvo presente el presidente del Consejo de la ciudad de Funes y también concejales de Granadero Baigorria, de Pérez, de Villa Gobernador Galvez, en esa idea de la coordinación metropolitana. En los allanamientos de ayer, eso es evidente que se necesita. ¿Cómo va esa propuesta? Me parece que es una herramienta que la tendría que haber encarado el Estado desde otro ámbito. La estás haciendo vos desde el Consejo. Sí, fue una iniciativa que tomamos en conjunto con la Comisión de Control del Consejo de Rosario, que tenía que ver con esto que te planteaba al principio. El delito no reconoce los límites entre los municipios. Avanza, fluye, donde encuentra un espacio ingresa, se va desde donde se lo persigue. Tiene una dinámica muy rápida que a veces la burocracia estatal no puede empardar. Entonces, ¿qué dijimos? Juntémonos todos aquellos que desde un lugar de decisión legislativa, no ejecutiva, pero de decisión al fin, tenemos que coordinar acciones. Para darte un ejemplo y que se entienda, las picadas clandestinas que se dan en los límites entre Rosario y Baigorria, lo que se conoce como el nombre, con el nombre de Parque de la Cabecera. Ahí necesitamos operativos conjuntos, porque en definitiva la picada clandestina que pone en riesgo la vida de los que circulan por el lugar, por la altísima velocidad en lugares no apropiados que levantan autos y motos, requiere de un operativo conjunto entre las agencias de tránsito y de control de Rosario y de Baigorria, en trabajo también, obvio, con la policía, y si hay fuerzas federales de apoyatura, mejor también, para disuadir esa acción, para controlar ese territorio. No puede ser que un límite invisible entre dos ciudades que están pegadas territorio de nadie sea un límite para poder controlarlo. Lo mismo va a ir ocurriendo con otras instancias. Hablábamos de la problemática de las usurpaciones, hablábamos de la problemática de la falta de videovigilancia coordinada. Digo, son acciones que hoy
los municipios que están integrados, porque físicamente están integrados, sociológicamente están integrados. Así es. Desde que se levanta en Funes, toma un colectivo o agarra su auto y viene a trabajar a Rosario, de lo mismo cuando alguien en Rosario va a trabajar a Pérez, esa integración tan profunda requiere también de una integración de las políticas públicas, entre ellas las de control. Por eso nosotros hicimos una instancia de trabajo donde se pusieron en consideración algunos aspectos que van a seguir siendo trabajando por lo menos de acá a fin de año para poder generar una instancia o un trabajo, insisto, donde después se lo traslademos a los intendentes. Si los intendentes no se juntan a trabajar, por lo menos lo vamos a hacer nosotros y vamos a empujar con ese trabajo coordinado que los intendentes lo reflejen. Es muy necesario eso, es increíble que la ciudad de Rosario, con la de Funes, con las de Granero Baigorria, Villa Gobernador Galvez Pérez, no tenga un sistema integrado de cámaras que esté vinculado al ojo, como por ejemplo pasa en Mendoza. Me parece una iniciativa muy buena, inédita, digamos raro, ¿no? Pero realmente que desde el Consejo Municipal se encare el tema de la seguridad con una mirada metropolitana, me parece que es algo de lo que estamos requiriendo aquellos vecinos que vivimos fuera de la gran ciudad y que vemos por ahí con preocupación desde corrimiento del delito hasta estos problemas de control que se producen en las áreas, digamos, calientes, ¿no? Que tenemos entre... Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el Parque del Aire, que está al frente del aeropuerto, y los fines de semana es un hervidero de gente que producen un montón de problemas de seguridad vial, y bueno, ahora con el marco de la pandemia, también de cuestiones sanitarias. Roy, te llevo a un pequeño plano, ya cerrando un poco la entrevista, porque era puntualmente hablar de este tema, después podemos abarcar un poco otras áreas, pero he visto que has estado trabajando con el exintendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, por el tema de la vuelta a la educación, y nos enteramos ayer que vuelve el fútbol, pero no vuelven las escuelas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo le explicamos a la gente que los chicos no pueden ir a las escuelas o no tenemos el derecho de volver a la escuela, pero sí vuelve el fútbol, digamos? Hay casinos abiertos, hay fútbol, pero no hay escuelas. ¿Cómo encaramos esto? ¿Cómo lo explicamos a la gente? Lo más sencillo posible es explicarlo a partir de la enorme alteración de prioridades que existen en la Argentina hace años. Claro. O sea, es un país donde las prioridades de la política no tienen nada que ver con las prioridades de la gente. Hay una agenda de los dirigentes y hay una agenda de la gente. Y lo razonable sería que esa agenda de la dirigencia tenga que ver con las necesidades, tenga que ver con los sueños, tenga que ver con las angustias de la gente. Esto no ocurre. Y hay una frase, no para ponernos filosóficos ni nada por el estilo, pero dice: allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y evidentemente el tesoro de la Argentina parece que está en el fútbol, parece que está en los casinos, y no parece que está en la educación. Entonces le ponen fuerza a los casinos, le ponen fuerza al fútbol, y no a la herramienta por el cual vamos a ser mejores como país, vamos a ser mejores ciudadanos. Entonces allí nosotros, sí, vos lo decías muy bien, con el ex intendente de Santa Fe, José Corral, nos hicimos eco del reclamo de padres que desde una organización espontánea empezaron a reclamar por la vuelta a clases en las aulas. Porque es verdad que las clases, a través de la virtualidad, con un enorme esfuerzo de los alumnos, con un enorme esfuerzo de los padres y un enorme esfuerzo de los docentes, sobre todo, se han intentado desarrollar de la manera más normal posible. Pero hay algo en la presencialidad, hay algo en el mano a mano que es irreemplazable. Exacto. El alumno con el docente, mano a mano, compartiendo experiencias en esa tarea de enseñanza-aprendizaje tan importante, no se reemplaza por una pantalla. Entonces, nosotros lo que planteamos es: empecemos ya a preparar un protocolo de vuelta a las aulas para cuando empiece a bajar el pico de contagios. No somos irresponsables y pretender que en este momento, por ejemplo, que en Rosario seguimos con 1000 casos por día, sí, y el sistema de camas críticas al borde del colapso, volvamos
o promovamos la vuelta a clases. Pero cuando la curva definitivamente empieza a bajar, tenemos que tener preparados el protocolo y el programa para que esa vuelta a clases sea inmediata. Y en esto podemos mirar lo que ha hecho la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que tuvo una explosión de casos antes que Rosario o antes que la provincia de Santa Fe, además de las estrategias de contención sanitaria que logró amesetar, tenía preparado un plan para que esta semana que terminó ya se volvió a desarrollar la vuelta a las aulas, insisto, con cuidados, con distanciamiento, para no detener, sobre todo en los grupos prioritarios, lo planteamos, los que están en el último año del ciclo primario y en el último año del ciclo secundario, y con mucha atención en la educación inicial, porque en ese periodo donde los chicos tienen que ser permanentemente estimulados, los más chicos siguen en fase 1. Entonces es importante que en esas prioridades del gobierno la vuelta a las aulas sea número 1, y hay que tener también responsabilidad y decisión política y no dejarse llevar solamente por algunos supuestos representantes gremiales que dicen representar a los docentes, pero sabemos que en la Argentina la mayoría de ellos se representa a sí mismo y a sus intereses, que nada tiene que ver con los intereses de la educación. Exacto. Entonces es necesario decirlo, es necesario plantearlo y es necesario decisión política. Tal cual, Roy. Me parece que esta agenda es la que tiene que tener todo dirigente, como vos lo dijiste, la agenda de la gente versus la agenda egoísta del dirigente, ¿no? Ya como para cerrar y hacer un pequeño balance, contabas recién con respecto al coronavirus y a este problema de la pandemia. No digo con el diario del lunes, pero dado estos más de 200 días de aislamiento y distanciamiento, ha habido una estrategia equivocada a la hora de encarar algunos aspectos desde el gobierno nacional en esta mirada solamente sanitarista, comparándonos con Uruguay, lo digo porque ellos tuvieron una mesa digamos interdisciplinaria con un montón de otras miradas con respecto a la pandemia. ¿Te parece que se ha manejado bien, mal, regular? ¿Cómo ves el tema del manejo de la pandemia, Roy? Si nos guiamos por los resultados, evidentemente lo que se hizo no funcionó, porque si buscábamos cuidar la salud, hoy los números de casos y los números de fallecidos demuestran que hay algo que no se hizo bien. Y si pretendíamos que en ese camino no se deteriore la economía, vemos los números que nos ofrece la macroeconomía argentina, que va a tener y ya está teniendo impacto en la microeconomía de los argentinos, y también allí hay fracaso. Con lo cual, si bien vamos a poder evaluar en perspectiva el detalle de lo que se hizo, hoy el resultado de las políticas aplicadas evidentemente ha sido malo. Después veremos si es por falta de interdisciplinariedad, como planteas vos, si fue apresurado, si tomamos decisiones en marzo que deberíamos haber tomado en junio o en julio, e ir introduciéndonos en un distanciamiento para terminar en una cuarentena más estricta en el momento del pico de casos, no como ocurre ahora, que en el momento del pico de casos estamos todos afuera, y en el momento que no había un solo caso en la Argentina, estábamos todos encerrados. Exacto. Pero digo, para ir un poquito más profundo, porque siempre los fines de semana uno se permite reflexionar aún más, creo que la política, digo que el resultado es simplemente el fracaso del sector público o del Estado en la Argentina. Digo, era demasiado pensar que un Estado, y ya no digo gobiernos ni partidos políticos, un Estado que en la Argentina ha fracasado en todas las áreas que ha intentado administrar de política pública, y hablábamos de control financiero, antes hablábamos de seguridad, hablábamos de educación, un Estado que ha fracasado hace años en la respuesta de calidad a sus ciudadanos, que lo sostienen con el pago de impuestos. ¿Por qué no iba a fracasar en su política pública sanitaria en el contexto de una pandemia? Exacto. Entonces, lo que ofreció el Estado argentino en la pandemia son las mismas herramientas deterioradas que ofrece para cualquier otra área que le tiene que dar respuesta a los ciudadanos. Entonces, aquí solamente no nos podemos quedar con el fracaso de una política de un gobierno, que evidentemente la hay. Acá también hay que ir profundo y entender que el Estado en la Argentina
es un Estado que está al borde de estar fallido y que necesita reformularse con otro Estado, sí, más inteligente, más transparente, menos corrupto, más eficiente. Esas son las características de un Estado que da respuestas. Lo que tenemos hoy en la Argentina es la respuesta con la herramienta del Estado que tenemos. Una herramienta, insisto, deteriorada, corroída, ineficiente, antigua, vieja, y podemos seguir buscando calificativos. Bueno, Roy, me parece que esta definición de un posible Estado fallido, esta redefinición del Estado en tanto sus aspectos nacionales, provinciales y locales, es para darse un buen sábado a la mañana, un día que podamos hacerlo, digamos, acá en el piso de la radio, podemos charlar un buen rato de cuáles son los desafíos y de ese Estado que hay que reconstruir, que hay que cambiar, que hay que darle otra dinámica, porque evidentemente, como vos lo dijiste, en materia de educación, en materia de seguridad y en materia de manejo sanitario, ha dejado a luz que fracasa en un montón de aspectos. Y me parece que ese es el debate profundo que tenés que llevar adelante. Y te agradezco esta comunicación y la valentía de haber hecho público y denunciado a una persona vinculada y a un sector que lleva a la economía del delito, a la violencia, en lo máximo de lo que estamos viviendo hoy por hoy como región, y sobre todo vos como rosarino y en la ciudad que más padece esto, ¿no? Así que ha sido muy amable, te agradezco, a seguir peleándola y vemos también si encontramos resultados de las cuestiones de seguridad en área metropolitana, ¿te parece? Cómo no, me parece muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por la entrevista. No, por favor, muchas gracias.